Yo soy el documentalista. Y esto es: encuentran libros de metal con revelaciones que podrían cambiar la historia bíblica. Un descubrimiento que puede ser el más grande desde el hallazgo de los rollos del Mar Muerto ha puesto en alerta a los estudiosos de la historia bíblica. Una antigua colección de 70 libros diminutos encuadernados con alambres podrían develar algunos de los secretos de los primeros días del cristianismo. Los especialistas están divididos en opiniones en cuanto a su autenticidad, pero comentan que de verificarse como auténticos pasarían a ser uno de los descubrimientos más importantes que rivalizaría en importancia con el de los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947. En páginas no más grandes que una tarjeta de crédito se encuentran imágenes, símbolos y palabras que parecen hacer referencia al Mesías y, posiblemente, a la crucifixión y resurrección. Además, algunos de los libros se encuentran sellados, despertando la duda en los académicos sobre si podrían ser en realidad la colección perdida de códices mencionada en el libro de las revelaciones de la Biblia. Los libros fueron hallados hace 5 años en una cueva situada en una remota parte de Jordania, donde se sabe que los refugiados cristianos huyeron luego de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Documentos importantes del mismo periodo han sido previamente descubiertos en la zona. Las pruebas metalúrgicas iniciales indican que algunos de los libros se remontarían a alguna fecha cercana al primer siglo después de Cristo. Esta estimación se basa en la formación de corrosión que presenta, la cual los expertos dicen que es imposible lograr artificialmente. Si esta fecha se verifica, los libros serían de los primeros de la era cristiana, anteriores a los escritos de San Pablo. El prospecto que podría contener historias contemporáneas de los días finales de la vida de Jesús ha entusiasmado a los estudiosos, aunque siguen tomando el tema con pinzas debido al hecho de que previamente hubo casos de falsificaciones bastante sofisticadas. David Elkington, un británico erudito en historia antigua de las regiones y arqueología, y uno de los pocos en examinar los libros, declaró que bien podrían ser el descubrimiento más grande en la historia del cristianismo. Es emocionante pensar que tenemos en las manos objetos que pudieron haber sido sostenidos por los primeros santos de la Iglesia, dijo. Pero los misterios que se encuentran en sus ancestrales páginas no son el único acertijo a resolver. Hoy en día, sus orígenes también son un enigma. Luego de su descubrimiento por parte de un beduino jordano, el tesoro fue adquirido por un israelí, quien dijo haberlos contrabandeado fuera de la frontera hacia Israel, donde aún permanecen. De todas formas, el gobierno jordano se encuentra tratando desde los más altos niveles para repatriar y salvaguardar la colección. Philip Davis, profesor emérito de estudios bíblicos en la Universidad de Sheffield, declaró que había evidencia sólida que los libros tenían un origen cristiano debido a placas que muestran un mapa de la ciudad santa de Jerusalén. Cuando vi eso me quedé estupefacto, dijo. Es claro que se trata de una imagen cristiana. Hay una luz en primer plano y detrás de ella lo que sería una tumba, un pequeño edificio con una apertura y tras ello los muros de la ciudad. En otras partes de los libros también se describen murallas y es casi seguro que se refieren a las de Jerusalén. Es una crucifixión que se lleva a cabo fuera de los muros de la ciudad, explicó el profesor. El equipo británico actual encargado del descubrimiento teme que su presente guardián israelí pueda pensar en vender algunos de los libros en el mercado negro, o peor, destruirlos.
Pero el hombre que tiene los libros lo niega y afirma que han estado en su familia por 100 años. La doctora Margaret Barker, expresidente de la Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento, dijo: el libro de las Revelaciones habla sobre los libros sellados que solo eran abiertos por el Mesías. Otros textos en el mismo periodo cuentan historias sobre libros sellados conteniendo gran sabiduría y una tradición secreta pasada por Jesús a sus discípulos más cercanos. Ese es el contexto de este gran descubrimiento. Yo soy el documentalista. Y esto fue Encuentran libros de metal con revelaciones que podrían cambiar la historia bíblica. Gracias y hasta la próxima.